Ok, entonces, primera regla a tomar en cuenta siempre, antes de explicar este tema del control de animación dentro de animación. Cada vez que haya un fotograma clave en la animación principal, se va a resetear la animación interna del símbolo y va a empezar desde el primer fotograma, ¿sí? Entonces, fíjese cómo está mi animación ahorita. Voy a esconder la capa de la guía para que se vea un poco mejor. Entonces, vamos a ver cómo se reproduce esto, ¿sí? Entonces, incluso se ve ya un poco interesante, ¿no? Porque fíjese qué es lo que pasa. Cada vez que aparece un fotograma clave en la pelotita, la animación se resetea, ¿sí? Por eso es que la pelotita vuelve a cerrar la boca y la vuelve a abrir. Entonces, yo llego al fotograma 23 y la pelotita vuelve al inicio de su animación interna. Entonces vuelve a cerrar la boca. Voy al fotograma 24, vuelve a cerrar la boca y la animación se resetea. Voy al fotograma 36, vuelve a cerrar la boca. Voy al fotograma 47, vuelve a cerrar la boca. En el 48 vuelve a cerrar la boca. Empieza a abrir y acá por este fotograma clave en el 58 vuelve a cerrar la boca y así va pasando esto a cada rato. Acá tenemos un fotograma clave final y de ahí ya no tenemos más. Entonces eso permite que la animación sí avance un poquito al final y la pelotita consiga abrir la boca otra vez. Entonces cada vez que nosotros tenemos un fotograma clave, la pelotita resetea su animación. Entonces, ¿cómo controlar esto? Vamos a revisar el menú Looping. Súper importante para entender por qué pasa esto y para entender cómo podemos controlar nuestra animación interna de la pelota. Cuando usted selecciona un símbolo en el Animate, usted en la ventana de propiedades va a tener qué tipo de símbolo es, en este caso gráfico, posición, tamaño, los efectos de color y al final tenemos este menú súper importante llamado Looping, ¿sí? Entonces, este menú nos va a permitir controlar que esto generalmente está en 1 por default. Usted lo debe tener en 1 cuando usted le ve aquí, le voy a regresar al 1. Eh, entonces, ¿cómo funciona este menú? ¿Para qué nos sirve este menú y demás? Looping lo que nos va a permitir hacer es controlar cómo se reproduce la animación interna de mi pelotita. La animación interna es justamente esto que tenemos de acá. 95 frames del cuerpo de la pelota sin hacer nada. Y acá tenemos del fotograma 1.9 la pelotita con la boca cerrada, o la boca cerrada más bien dicho. Del 10 al 14 la boca un poco abierta. Del 15 en adelante la boca más abierta. Todo esto en conjunto representa la animación interna de mi pelotita. Entonces voy a volver afuera del símbolo. El menú Looping me permite decidir cómo controlar esta animación interna. Por default va a estar seleccionado aquí uno y aquí esta primera opción. Esta primera opción, Play Graphic in Loop, va a permitir que la animación interna se reproduzca infinitas veces en loop mientras dure o lo que dure la película principal. Es decir, que si ahorita mi película principal dura solo 4 segundos, ¿no? Pero digamos que mi película principal durara 5 minutos, 10 minutos o lo que sea, la animación interna de mi pelotita, estos fotogramas internos de animación, se reproducirán en loop durante todos esos 5 o 10 minutos o los minutos que sean. Si yo selecciono la opción Play Graphic Once, esto va a hacer que la animación interna de mi símbolo se reproduzca una vez y de ahí se detenga para siempre. Es decir, que si mi película principal dura 10 minutos, la animación interna va a reproducirse una vez y se detuvo para siempre y se acabó. ¿Sí? Si es que yo selecciono la última opción, Play Single Frame for the Graphic, yo puedo pedirle al anime que le deje detenida la animación de mi símbolo
Entonces fíjese cómo ya de entrada, si yo selecciono esta opción, el símbolo se queda detenido, digamos, se queda fijo en el fotograma inicial de la animación interna, que es la boca sonreída nada más, ¿sí? Entonces con eso yo puedo detener la animación interna, y si yo cambio acá este valor de first, yo decido en dónde empieza mi animación interna. Este trabaja en conjunto con estos, ¿sí? Entonces, si yo tengo seleccionada la opción de loop y yo digo que empiece el loop de mi animación interna, no en el 1, sino en el 9, por ejemplo. Ah, no, pues en el 10 está nuestro primer cambio, en el fotograma 10. Entonces, mi animación va a empezar siempre desde el fotograma 10 y se va a reproducir infinitamente. ¿Sí? Entonces, siempre va a empezar desde el fotograma 10 de este loop de acá, hasta llegar al siguiente fotograma clave, claro. Si yo selecciono esta opción y le pongo el fotograma 10, igual. La animación interna empieza desde el 10, que es la pelotita ya con la boca un poco abierta. Por ejemplo, si yo cambio acá al 15, entonces empezaría desde el 15. Y como ya vimos antes, la animación interna se reproduce una vez y de ahí se detiene para siempre. Y por último, si nosotros seleccionamos esta opción, vamos a tener a nuestro símbolo con la animación interna detenida, pero podemos escoger cualquier fotograma para que se quede la animación detenida. Por ejemplo, puedo decir que siempre esté en el 1, que siempre esté en el 10, que siempre esté en el 15, ¿sí? Entonces, bastante útil esto, porque yo puedo decidir cómo se reproduce la animación interna, desde dónde empieza, que elijo con First. Incluso acá yo tengo la opción de Frame Picker. Frame Picker me va a permitir ver en thumbnails los fotogramas internos de mi símbolo. Entonces esto es buenísimo para yo no estar escogiendo al ojo o ingresando el símbolo cada vez y para escoger un fotograma. Yo puedo ver acá en thumbnails. Entonces yo puedo elegir escogiendo desde estos cuadraditos, lo cual es súper bueno, ¿no? Incluso yo puedo decirle acá, quiero que me muestre solamente, que me muestres todos los fotogramas, que me muestre solo los keyframes. Entonces como yo dentro del símbolo tengo 3 keyframes, el 1, el 10 y el 15, entonces de acá el frame picker me muestra el 1, el 10 y el 15. O labels, si es que yo he puesto nombres a fotogramas, que eso ya veremos a futuro también cómo se usa. Entonces es buenísima esta opción de manejo de animación interna con el Animate, porque usted le va a permitir ahorrar muchísimo tiempo con estas cualidades. Entonces, ya entendiendo esto, ya que hemos ganado un poco de control de nuestra animación, vamos a decidir qué hacer, ¿sí? Entonces, desde el fotograma 1, estoy hablando de la animación externa, ¿no? Desde el fotograma 1 al 22, voy a decirle al Animate que reproduzca en loop. Podría ser también esta, ¿no? Pero le vamos a dejar por ahora Playgraphic en loop, que empiece desde el 1. Entonces con eso se ve lo que ya animamos antes, que es la pelotita del 1 al 9, boca cerrada, del 10 al 14, boca un poco abierta, desde el 15, boca más abierta. Perfecto. De ahí, como cada vez que tenemos un fotograma clave, se resetea este tema de looping, yo tengo que decidir acá qué pasa. Entonces, en el 23, yo puedo decirle al Animate en este fotograma, puedes ponerle fotograma único o play single frame for the graphic, y acá le ponemos que me muestre el 23. Sí, para que continúe con la boca abierta, que me muestre el 23 de la animación interna. ¿Ya? En el 24, podría estar bien así, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno,
me parece bien que la pelotita cierre la boca cuando choca contra el piso, porque podría ser la reacción que uno tendría cuando choca, o podría ser una boca de susto, o una boca de dolor, pero en este caso está bien esta boca. ¿Sí? Entonces, dejémosle que se reproduzca de nuevo. Aquí se resetea, empieza desde el 1 de la animación de mi pelotita, y boca cerrada. De ahí la pelotita vuelve a subir. Entonces, acá yo ya puedo ir decidiendo independientemente mi animación interna con mi opción de el looping, ¿no? Entonces, bueno, acá el animate me va a permitir seleccionar mi pelotita, obviamente, en los fotogramas clave, en el 36. Entonces, acá, ¿qué está pasando en mi animación aquí? La animación llega hasta este punto en que la pelotita tiene la boca medio abierta en el fotograma 9. Entonces, en el 36 voy a decirle al animate que le mantenga así, ¿no? Entonces, para que sea esto un poco más fácil, voy al frame picker y voy a decirle en el 36, ponle la boca así. Y de ahí la boca se abre un poco, lo cual está preciso. O sea, es pura suerte cómo queda esto, pero está bien. En el fotograma 47 tenemos un fotograma clave de nuevo. La animación se resetea otra vez. Y yo le voy a decir, acá muéstrame con el frame picker a la pelotita abriendo la boca, para que vaya con el resto de la animación. Perfecto. En el 48, la pelotita vuelve a cerrar la boca, yo creo que está bien. De ahí vuelve a subir la boca, empieza a abrirse, vuelve a subir la pelota, empieza a abrirse la boca un poco. Entonces voy a decirle que en el 58, con el frame picker, continúe así. De ahí la pelotita empieza o se abre la boca completamente. Entonces en el 67, frame picker, está bien que mantenga esta posición de la boca. Con el 68 vuelve a cerrar la boca, perfecto. Acá se resetea la animación, pero como la boca va a mantenerse cerrada, porque yo pienso que se ve bien así, le voy a dejar. Acá se resetea otra vez la animación. La boca se mantiene cerrada, está bien. Y en esta parte final, la boquita se abre un poco. Podría hacer eso, o podría simplemente dejar que la boca se quede cerrada. Entonces acá le voy a decir más bien, es que déjale congelada la animación interna, play single frame, o fotograma único, déjale en el 1. O incluso podría decirle, o déjale acá, entonces se queda detenido aquí. O déjale en el 15 y se queda detenido ahí. ¿Ya? Entonces, aquí yo decido un poco cómo va mi animación. Fíjese lo útil que es esto. Con haber animado al inicio unas 3 posiciones de boca muy simples, yo ya tengo animación para toda mi secuencia. ¿Sí? Con esto yo ya pude animar toda toda la secuencia de mi pelotita sin tener que animar absolutamente todo, sino solamente la primera parte. Pero claro, entendiendo bien cómo nos sirve el menú de looping y cómo le podemos aprovechar al máximo con las opciones que nos da.